Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a estar otra vez en nuestra devocional que hemos estado haciendo. Vamos a estar en el capítulo 11 de Juan. Capítulo 11 de Juan. Vamos a seguir adelante a ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros este día. ¿Sí? Vamos a orar. Padre bendito, como siempre, venimos buscando tu presencia, Señor, por medio de tu palabra. Buscando tu paz y tranquilidad, Señor. Que tú, Señor, guíes nuestros pasos. Que tú, Señor, nos des citas divinas para profesar y compartir tu palabra a los demás. Te pido que bendigas cada hogar y cada familia de mis hermanos que nos están escuchando, y que tú, Padre Santo, cubras y cuides de ellos, de esta enfermedad, Señor. Que tú, Padre, también pronto nos vuelvas a reunir, Señor, todos juntos para escuchar tu palabra, todos juntos en presencia el uno con el otro y contigo, Señor. Te pido bendición por cada uno de mis hermanos, por este devocional que vamos a hacer, que tú nos hables por medio de él. Que toda honra y toda gloria sea tuya, en el nombre de Jesucristo, amén. Ok, otra vez capítulo 11 de Juan. Verso 1 dice, recuerden, anteriormente estábamos en el 10 mirando que lo mismo, sigue lo mismo, hablando el sacerdocio y los líderes religiosos, y siempre conflicto. Aquí entramos a un tema interesante. Vamos a ver qué es lo que tiene Dios. Dice, verso 1 dice: estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Entonces María, está hablando de María. Te da una explicación de quiénes son ellos. Las hermanas entonces mandaron decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Recuerden eso que anteriormente también en otro capítulo estábamos mirando, que dijo cuando le preguntaron a sus discípulos: nació ciego por su pecado de él o por su pecado de sus padres. Y le dijo: no, es para glorificar a Dios. Siempre recuerden, hermanos, que las pruebas, las luchas y las tormentas de esta vida son oportunidades grandísimas de glorificar a Dios. Acuérdense siempre de eso, hermanos. Eso es importante. Todos los sufrimientos y todas las aflicciones y las tormentas por las cuales pasamos en esta vida son oportunidades grandísimas de glorificar a Dios. Verso 5 dice: y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Los amaba, tenía una relación especial con ellos, así como con sus discípulos. Verso 6 dice: cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Si se fijan, los amaba y lo amaba a él, pero en vez de salir corriendo a verlo porque estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Dice, verso 7 dice: luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Verso 8 dice: los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear, ¿y vas allá otra vez? Jesús respondió: ¿no hay 12 horas en el día? Si alguien anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dijo esto y después añadió: nuestro amigo Lázaro ha dormido, pero yo voy a despertarlo. Cuando está hablando de esto, que dice que lo que está diciendo cuando les dice que no hay 12 horas en el día, está diciendo que
que hay que ser la voluntad de Dios mientras tengamos vida. Hay que ser la voluntad de Dios, porque después cuando vengan los días oscuros no se va a poder. ¿Okay? Eso es la traducción, básicamente lo que está tratando de decir. Verso 12 dice: los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Jesús, o sea, se va a despertar al rato. Dice, verso 13 dice: Jesús hablando de la muerte de Lázaro. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Pensaban que estaba hablando literalmente, que estaba dormido. Verso 14 dice: entonces Jesús por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí. Fíjense lo que les está diciendo: para que crean, pero vamos a donde está él. ¿Okay? Les tuvo que decir claramente: hey, entiendan, se murió, y por ustedes estoy alegre. No estaba contento porque se había muerto, sino porque se gozaba de que iba a ser algo donde los discípulos se iban a regocijar con lo que iba a ser. ¿Okay? Y luego verso 16 dice: Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. ¿Okay? Verso 17 dijo: llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. ¿Okay? De Jerusalén habían ido los que los conocían y todo, habían ido muchos judíos a estar pues con ellos y consolarles, a acompañarlos en su dolor. Verso 20 dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. ¿Okay? O sea, María no se había dado cuenta. Dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Fíjense lo que les dijo ella. Jesús le dice: tu hermano va a resucitar. Y dice ella con toda la fe, dice: yo sé que va a resucitar en el día final. O sea, que va a llegar el día que Jesús va a resucitar a los muertos. ¿Okay? Verso 25 dice: Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Okay? Y todo, hermanos, si tienen sus Biblias, subrayen el verso 25. ¿Okay? Subrayen el verso 25, porque esa es una promesa importantísima para nosotros. ¿Okay? Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Okay? ¿Crees esto? Verso 25 y verso 26. Subrayenlo, hermanos. ¿Okay? Verso 27 dice: ella le dijo: sí, Señor, yo creo. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Verso 28 dice: habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. ¿Okay? Verso 29 dice: por tanto, como ella, tan pronto como ella oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. O sea, no entró a la aldea, no entró cerca de ahí, estaba fuera. ¿Okay? Verso 31 dice: entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar ahí. ¿Okay? Al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies, diciendo: Señor,
Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fíjense la fe, dijeron lo mismo las dos. La fe que tenían en Jesús. Sí, ellos sabían, por eso lo mandaron. Ellos sabían que si él hubiera estado ahí, él no hubiera muerto. Ellas esa fe tenían, ¿ok? Y porque Jesús sabía esa fe que tenían, por eso no fue. Porque tenía que suceder esto para que él pudiera definitivamente y con una señal grandísima que todos miraran que él era el Cristo, ¿ok? Y tenía que suceder esto, ¿ok? Verso 33 dice, y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando, también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús lloró. El verso 35, si no estoy equivocado, es el verso más corto en la Biblia. Dice, Jesús lloró. ¿Okay? Ese es un verso, ese es el verso más corto en la Biblia, creo, si no estoy equivocado, pero creo que ese es. Nada más 2 palabras. Verso 36 dice, pero son palabras profundas. Jesús lloró. Quiere decir que en su humanidad, siendo hombre, Jesús sintió esa tristeza, se conmovió profundamente en el espíritu, dice, y se entristeció, ¿okay? Lloró. Algunos dicen que lloró porque sabía qué es lo que iba a hacer, que Lázaro, estando su espíritu en la presencia de Dios, porque es lo que aparte de nosotros, que al morir se va con Dios. En cuanto morimos, nuestro espíritu se va con Dios. Muchos dicen que lloró porque sabía lo que iba a hacer, que estando en la presencia de Dios lo iba a traer otra vez a este mundo. Y dicen que por eso lloró. Dice, ay, Señor, Lázaro me va a odiar por lo que voy a hacer. Sí, chistosamente, pero no, es una broma. No, pero muchos piensan así, que lloró porque sabía qué es lo que iba a hacer, y que de estar en la presencia de Dios iba a llamar el espíritu de Lázaro para atrás para que volviera a entrar en él. ¿Ok? Verso 36 dice, por eso los judíos decían, miren cómo la amaba. ¿Sí? Y sí lo amaba. ¿Ok? Verso 37 dice, pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Verso 38 dice, entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. ¿Okay? Les voy a explicar un poquito. Ya les he dicho, cuando yo leía la Biblia, ¿por qué hablan tanto de cuevas? Y ya cuando fui a Israel me di cuenta, pues donde quiera hay cuevas. Y luego estos sepulcros, y tomé una foto de uno. Hay varios que están a la orilla del camino y tienen una piedra redonda grande que ruedan y la tapan, y usualmente no son muy grandes las entradas, y luego, como están en la falda del cerro, están como inclinadas, y ahí es donde meten a las personas en muchos casos. Y tomé una foto. Cuando nos volvemos a reunir, quiero pasar fotos que tomé para enseñarles. Son de piedra, no son escaradas, son cuevas ya naturales, y ya nada más las tapan con una piedra grandota que ellos mismos moldean redonda, y la mueven y tapan la tumba así. Pero están bien curiosas, está bien curioso cómo lo hacen. Y se miran varias. Tomé la foto una, pero hay varias alrededor donde se miran estas cosas, o este tipo de tumba. ¿Okay? Quiero que entiendan eso, porque ahorita les voy a explicar otra cosa. Las entradas quizás son como de 1 metro por medio metro, no, pero no son muy grandes. No son muy grandes las entradas de esas, de la mayoría,
o de unas de las tumbas. Otras son más grandes, sí, pero esas son usualmente las que están así en la falda de los cerros, y esas no son muy grandes las entradas. ¿Okay? Dice el verso 39 dice, quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermano del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hacía 4 días que había muerto. ¿Okay? Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. ¿Okay? Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. ¿Okay? Ahorita va a ser, había resucitado muertos, pero no tenían el tiempo que él tenía. Él ya tenía 4 días muerto. Él ya su cuerpo estaba en descomposición. ¿Okay? Este milagro que él estaba haciendo era algo muy aparte del milagro que había hecho de resucitar a otros. Y o sea, Lázaro estaba bien muerto, en otras palabras. Ya su cuerpo estaba en descomposición y ya olía, ya gedía. ¿Okay? Verso 43 dice, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. ¿Okay? Eso es importantísimo, algo que usualmente no le ponen atención. ¿Okay? Muchos piensan que salió caminando. No, en aquel tiempo, ¿sí han visto las momias? ¿Sí han visto cómo envuelven a las momias? Pues de esa manera envolvían a los cuerpos. Entonces él estaba atado, estaba vendado, otro simbólicamente estaba atado en la muerte, y luego cuando Jesús dice desátenlo y déjenlo ir, estaba atado. ¿Okay? Entonces fíjense, si él estaba atado, y recuerden como les dije, encuentran estas cuevas, las escarban bien, les hacen bien la entrada y las acomodan, pero ya usualmente ya están hechas, nada más las acomodan bien para poder meter cuerpos. ¿Okay? Entonces, y como les dije, estaba medio inclinado y no son muy grandes, pues no podían no podían entrar y salir caminando. En veces se sentaban de rodillas, como les digo, no estaban muy grandes, no había campo para entrar uno parado y caminando. Entonces se especula, porque la Biblia no especifica, pero cómo iba a caminar, estado atado, estado vendado, amarrado como momia. Imagínense los que estaban mirando así, que está inclinado así el sepulcro así para abajo, y que salga él flotando, y luego que lo pongan así, que Cristo así mismo lo ponga de pie. ¿Se imaginan lo que miraron las personas cuando miraron que Jesús salió del sepulcro? Porque la Biblia no dice que salió caminando, y conociendo y mirando. Por eso es bueno conocer la historia y la cultura judía, sus prácticas y todo eso, que lo que su cultura de ellos hacía. Tenemos que conocerla para entender más profundamente la palabra de Dios. ¿Okay? Y entendiendo y mirando eso, imagínense nada más qué es lo que miraron los discípulos y la gente que estaba ahí. O sea, tenía que haber sido algo hermoso, algo grandioso, porque él dice que por eso, que la muerte de él era para glorificar a Dios, para que fuera exaltado. ¿Okay? Verso 45 dice, por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. ¿Se imaginan? Muchos de los que dijeron, wow, y creyeron en él. ¿Okay? Verso 46 dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio que decían, fíjense, hermanos, los fariseos, los judíos estaban ahí, pero los fariseos y el sacerdote, eso no se mezclaban con la gente común. ¿Okay? Al menos que les pagaran, pero no eran mucho de ir a consolar a una viuda, no eran así. ¿Okay? Eran mucha alcurnia, y no se juntaban con la gente de bajos recursos. ¿Okay?
Verso 47 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Subrayan el verso 48. Están mirando las señales, y ¿qué les importa? Como les he dicho siempre, el prestigio del título que tenían. Como desgraciada y desafortunadamente hoy día hay muchos líderes religiosos que no es el amor a la palabra de Dios, no es el amor a las personas, sino el prestigio de los títulos. ¿Okay? Y eso es lo que estos estaban, en vez de mirar los milagros y lo hermoso que estaba enfrente de sus ojos, que estaba el Mesías, que estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores en su presencia, en vez de gozarse estaban enojados y estaban ¿cómo se dice? Envidiosos, porque no querían que venía a quitarle su lugar, su puesto. ¿Okay? Verso 49 dice: pero uno de ellos, Caifás, el que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Fíjense lo que dijo: es mejor que este hombre venga a morir y que no muera toda la nación. ¿Okay? Verso 51 dice: ahora bien, no dijo esto, fíjense lo que explica la Biblia, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. ¿Okay? El sumo sacerdocio fue algo establecido, el sacerdocio fue algo establecido por Dios. Y aunque él de su corazón no salió a decir estas cosas, Dios lo hizo profetizar, lo hizo hablar verdad. ¿Okay? Y ni así creyeron, ni así se arrepintieron de lo que estaban pensando y lo que estaban sintiendo. ¿Okay? Verso 52 dice: y no solo para la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. ¿Okay? Dice: así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con los discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Fueron días antes, ¿okay? para sus rituales y sus religiosidades que hacían antes. ¿Okay? Entonces buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se decían unos a otros: ¿qué les parece? ¿Que vendrá a la fiesta o no? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. ¿Okay? Y ya se termina el capítulo 11, hermanos. Vuélvanlo a leer. Ustedes busquen a ver qué es lo que Dios les ha hablado a ustedes. A mí esta fue una de las citas que cuando murió mi mamá me consoló mucho, porque cuando alguien está sufriendo luto por la pérdida de un ser querido, realmente no hay palabras para consolar a esa persona. Pero si entendemos lo que él les explicó a Marta y a María cuando les dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no va a morir. Nosotros tenemos seguro eso, hermanos, que porque somos cristianos vamos a volver a ver a nuestros ser queridos, o los que somos cristianos, porque los que no aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, pues no. Pero tenemos también la certeza de que servimos a un Dios justo y que se va a hacer justicia sobre todo y todos. ¿Sí, hermanos? Y si nosotros tenemos y ponemos nuestra fe en Cristo y nuestro ser querido que fallece también, tenemos la certeza, tenemos la seguridad de volver a estar juntos. ¿Sí, hermanos? Y esto nos debe de consolar, esto debe de ser una certeza consoladora para nuestras vidas, ¿sí? Y también
debe de ser algo que nos conmueve a compartir la palabra, las buenas nuevas con los demás que no lo conocen, para que ellos también puedan estar eternamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Vuelvan a leer, vean ustedes qué es lo que Dios les habla. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nos vemos mañana, primeramente Dios, a las 6:30 otra vez. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, principalmente, Señor, por esa salvación que tú viniste a traernos, por esas promesas tan hermosas que tú nos hiciste de poder estar eternamente juntamente contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa salvación que tú viniste a traer a este mundo. Te pido, Padre Santísimo, que tú bendigas a cada hogar y cada familia, Señor. Cúbrelos, protégelos, Señor. Suple las necesidades. Úsanos a cada uno de nosotros para profesar tu palabra a los que no te conocen. Que toda honra y toda gloria sea tuya. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.